El hombre tomó el tamal, lo sostuvo entre las manos y me preguntó cuánto tiempo llevaba muerto. Creí que se estaba burlando, así que le repetí el precio. Él negó con la cabeza y señaló mi carrito. Sobre el vidrio empañado alguien había escrito una fecha. Era la del día siguiente. Cuando levanté la vista para reclamarle, la calle estaba vacía. No había casas, automóviles ni luces encendidas. Solamente mi bicicleta, el vapor de la olla y decenas de personas paradas alrededor esperando que comenzara a vender. Esta noche conoceremos 5 experiencias paranormales ocurridas a vendedores ambulantes. Personas que recorren calles, terminales, hospitales, plazas y barrios enteros llevando sus productos allí donde aparecen los clientes. Algunos trabajan durante el día rodeados de gente. Otros continúan hasta la madrugada, cuando las avenidas quedan vacías y una venta aparentemente normal puede llevarlos hacia lugares que no figuran en ningún mapa. Comenzamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Esteban y durante varios años vendí tamales en la Ciudad de México. Utilizaba una bicicleta con una caja metálica adaptada en la parte trasera. Salía cerca de las 7 de la tarde y recorría varias colonias anunciándome con una grabación. La mayoría de ustedes seguramente conoce ese sonido. Uno lo escucha acercarse desde varias cuadras y sabe que el vendedor viene avanzando lentamente. Yo llevaba tamales verdes, rojos, de dulce y algunos oaxaqueños. Casi siempre regresaba a casa antes de medianoche. La historia comenzó cuando un hombre me recomendó entrar en una calle que yo nunca utilizaba. Me encontraba detenido frente a una tienda cuando él se acercó. Era de edad avanzada, llevaba un saco café demasiado grande y caminaba apoyándose en un bastón. Compró 2 tamales y mientras buscaba dinero me preguntó por qué no pasaba por la calle de las Moreras. Le respondí que no conocía ninguna calle con ese nombre. El hombre señaló hacia la esquina. Está a 2 cuadras más adelante. Allí siempre compran bastante. Me entregó varias monedas y se marchó. No le di importancia hasta que terminé mi recorrido habitual. Me habían sobrado muchos tamales y pensé que podía intentar vender algunos más antes de regresar. Fui en la dirección que me había indicado. 2 cuadras después encontré una calle estrecha. En la esquina había un cartel metálico cubierto de óxido. Las Moreras. Me sorprendió no haberla visto antes. Conocía bien la zona y estaba seguro de que allí debía haber una barda larga perteneciente a una escuela. Entré. Las casas eran antiguas, de una sola planta, con puertas de madera y ventanas protegidas por rejas. Había poca iluminación, pero todas parecían habitadas. Varias personas salieron cuando escucharon la grabación de mi bicicleta. Vendí casi todo en menos de 15 minutos. Los clientes hablaban poco, algunos pagaban con monedas viejas que yo no reconocía, otros me entregaban billetes desgastados. Pensé que tendría problemas para utilizarlos, aunque me pareció descortés rechazarlos. Una mujer compró 6 tamales y me preguntó si regresaría a la noche siguiente. Le dije que probablemente sí. No falte, respondió. Aquí nos olvidan muy rápido. Salí satisfecho. Cuando llegué a mi casa revisé el dinero. Las monedas ya no parecían antiguas. Eran completamente normales. Los billetes también. Durante la semana siguiente volví cada noche. Siempre vendía toda la mercancía. La calle parecía no tener fin. Cada vez descubría más casas y nuevos clientes, aunque juraría que recorría la misma distancia. Algo más comenzó a llamarme la atención, no importaba a qué hora entrara. Dentro de las Moreras siempre era de noche. Una tarde decidí comenzar temprano. Eran aproximadamente las 6 y todavía había luz en las calles cercanas. Al doblar la esquina, el cielo se volvió completamente oscuro. Miré hacia atrás. Fuera de la calle continuaba siendo de día. Pensé que las casas producían demasiada sombra o que se acercaba una tormenta. Sin embargo, cuando salí, regresó la luz de la tarde. A pesar de aquello seguí vendiendo. Necesitaba el dinero y los habitantes nunca me habían hecho daño. La situación cambió un jueves. Esa noche apareció el mismo anciano que me había recomendado la calle. Tomó un tamal de la caja y me preguntó cuánto tiempo llevaba muerto. Me reí porque pensé que era una broma. Le dije el precio. El hombre negó con la cabeza. No pregunté cuánto cuesta. Pregunté cuánto tiempo lleva muerto.
Antes de que pudiera responder, señaló el vidrio de la caja. El vapor había empañado la superficie. Alguien había escrito una fecha con el dedo. Era la del día siguiente. Sentí un escalofrío. Limpié el vidrio con la manga y pregunté quién había escrito eso. El anciano miró alrededor. Todas las personas que estaban comprando guardaron silencio. «Mañana no debería entrar», dijo. Le pregunté por qué. «Porque mañana vienen por el vendedor». El anciano dejó el tamal sobre la bicicleta y comenzó a alejarse. Decidí marcharme. Pedaleé hacia la esquina, pero no conseguí encontrarla. Las casas continuaban a ambos lados y la calle se extendía mucho más de lo normal. Aceleré. Pasé frente a una mujer que ya me había comprado tamales minutos antes. Más adelante volví a verla en otra puerta. Después apareció nuevamente. Cada vez sostenían más bolsas en las manos. Apagué la grabación de la bicicleta, pero el pregón continuó escuchándose. Ya no salía del altavoz. Venía desde adelante. Otra bicicleta recorría la calle anunciando tamales con mi propia voz. Comencé a seguirla. Solo alcanzaba a ver una luz roja en la parte trasera. Cuando aceleraba, también aceleraba. Cuando frenaba, se detenía. Finalmente llegué a una pequeña plaza que no había visto en mis recorridos anteriores. En el centro había varias bicicletas con cajas metálicas. Algunas estaban oxidadas, otras parecían nuevas. Todas pertenecían a vendedores de alimentos. Había carritos de elotes, canastas de pan, termos de café y cajas de dulces. Ninguno tenía dueño. Alrededor de la plaza se encontraban decenas de personas. Eran los habitantes de la calle. Permanecían inmóviles observándome. Una mujer señaló un espacio vacío entre las bicicletas. «Ahí falta la suya». Volví a pedalear. Atravesé varias calles hasta encontrar una esquina iluminada. Cuando crucé, aparecí frente a la escuela cuya barda yo recordaba. Las Moreras había desaparecido. Regresé a mi casa sin detenerme. A la mañana siguiente busqué información. Pregunté a vecinos, comerciantes y otros vendedores. Nadie conocía aquella calle. Un señor mayor me dijo que, antes de construirse la escuela, había existido allí una vecindad llamada Las Moreras. Parte del edificio se derrumbó durante el terremoto de 1985. Muchas familias murieron. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados. También desaparecieron varios vendedores que se encontraban dentro del lugar. Se sabía de un panadero y de un hombre que vendía café, pero no existía una lista completa. Aquella noche no salí a trabajar. La fecha escrita sobre el vidrio llegó y terminó sin que ocurriera nada. Pensé que había evitado el peligro. Al día siguiente encontré mi bicicleta fuera de la casa. Yo la había guardado dentro del patio y cerrado la puerta con llave. La caja metálica estaba caliente. Cuando la abrí descubrí que todos los tamales se habían vendido. Dentro había billetes y monedas por una cantidad mucho mayor de lo normal. También encontré una lista. Mostraba los nombres de todos los habitantes de Las Moreras. Junto a cada uno aparecía su pedido habitual. Al final estaba mi nombre. Al lado decía: vendedor asignado, entrada pendiente. Abandoné el negocio. Vendí la bicicleta y comencé a trabajar en una cocina. El hombre que la compró me llamó una semana después. Quería saber si el altavoz tenía algún defecto. Dijo que durante la madrugada se encendía solo y reproducía mi voz, no una grabación parecida. Mi voz, en el audio yo pedía ayuda y explicaba que no lograba encontrar la salida de una calle. El comprador desmontó el altavoz y tiró la caja metálica. Aún así, la voz continuó saliendo desde el interior de la bicicleta. Hace poco pasé por aquella colonia. La escuela sigue allí, pero en uno de sus costados encontré un cartel que nunca había visto. Dice Calle de las Moreras. No hay ninguna calle detrás, solo una puerta cerrada en medio de la barda. Esa noche, al regresar a casa, encontré un tamal caliente sobre mi mesa. Debajo había una nota: mañana vienen por el vendedor. La primera experiencia parece estar relacionada con un lugar destruido que todavía necesita personas capaces de llevar alimentos hasta sus habitantes. Sin embargo, el siguiente relato comienza con un producto muy diferente. Una vendedora de flores descubrió que algunos ramos eran comprados por personas que todavía no habían muerto.
Mi nombre es Adriana y durante casi 9 años vendí flores fuera de un hospital en Medellín, Colombia. Tenía un puesto pequeño sobre la acera. No era un local formal. Utilizaba 2 baldes grandes, una mesa plegable y un toldo para protegerme de la lluvia. Vendía rosas, claveles y arreglos sencillos. La mayoría de los clientes eran familiares que visitaban pacientes. Algunos compraban flores para celebrar una recuperación, otros las llevaban cuando sabían que una persona no tenía mucho tiempo. Con los años aprendí a reconocer ambas situaciones. Una noche se acercó una mujer vestida completamente de gris. Tendría unos 50 años, llevaba el cabello recogido y parecía muy cansada. Pidió 13 flores blancas. Le pregunté si prefería rosas o claveles. Dijo que no importaba, siempre que fueran blancas y estuvieran frescas. Preparé el ramo. Cuando se lo entregué, la mujer me pidió que lo llevara al piso 13, habitación 1307. Le expliqué que yo no podía abandonar el puesto y que el hospital solo tenía 12 pisos. La mujer miró hacia el edificio. Esta noche sí tiene 13. Pensé que estaba confundida. Le sugerí preguntar en recepción. Ella dejó el dinero sobre la mesa y se marchó sin llevarse el ramo. Intenté llamarla, pero desapareció entre las personas que entraban al hospital. Guardé las flores. Al terminar mi jornada, decidí llevarlas a recepción y explicar lo sucedido. La recepcionista confirmó que no existía ningún piso 13. Los ascensores pasaban del 12 al estacionamiento técnico. Me recomendó conservar el dinero y olvidarlo. A la mañana siguiente, el ramo ya no estaba en mi puesto. Pensé que alguien lo había robado. Esa misma noche regresó la mujer. Pidió otras 13 flores blancas y volvió a indicar la habitación 1307. Le pregunté qué había ocurrido con el ramo anterior. ¿Llegó tarde?, respondió. El paciente ya había bajado. No entendí. Esta vez me negué a aceptar el pedido. La mujer colocó sobre la mesa una fotografía. Mostraba a un hombre joven acostado en una cama de hospital. «Mañana estará aquí», dijo. Se marchó. Guardé la fotografía. Al día siguiente, cerca del mediodía, una ambulancia llegó a urgencias. Los paramédicos bajaron a un hombre herido en un accidente de motocicleta. Era el mismo de la imagen. Lo reconocí inmediatamente. Permaneció varias horas dentro del hospital. Por la noche, una familiar salió a comprar flores. Me contó que el hombre se llamaba Sebastián y que acababan de operarlo. Los médicos creían que sobreviviría. Le preparé un ramo. Antes de entregárselo vi una tarjeta entre las flores. Yo no la había colocado, decía. Habitación 1307. Retiré la tarjeta y no dije nada. Sebastián murió esa madrugada. Durante las semanas siguientes, la mujer continuó apareciendo. Siempre pedía 13 flores blancas. A veces dejaba una fotografía, otras solamente decía un nombre. Las personas mencionadas llegaban al hospital durante el día siguiente. Algunas sobrevivían, otras morían. Cuando alguien sobrevivía, la mujer regresaba molesta. No estaban suficientemente frescas, decía. Comencé a tener miedo de venderle. Una noche cerré temprano para evitarla. Mientras guardaba los baldes, encontré 13 flores blancas colocadas frente a la puerta del hospital. La mujer estaba al otro lado de la avenida. Me hizo una seña para que entrara. No sé por qué obedecí. Quizás quería terminar con aquella situación o descubrir quién era realmente. Tomé las flores y entré. Los ascensores parecían normales. Marqué el piso 12. Cuando las puertas se cerraron, el panel agregó un nuevo número. El 13 se encendió sin que yo lo tocara. El ascensor comenzó a subir. Al abrirse encontré un pasillo antiguo. Las paredes eran verdes y las luces parpadeaban. Había camas alineadas a ambos lados. En ellas permanecían personas inmóviles, muchas cubiertas con sábanas. Una enfermera se acercó. Vestía un uniforme que parecía de otra época. Llegó el pedido, dijo. Me pidió que colocara una flor sobre cada cama. Eran 13. Recorrí el pasillo. Reconocí a varias personas que había visto entrar al hospital durante los últimos meses. Algunas habían fallecido. Otras, según yo sabía, seguían vivas. Una de las camas pertenecía a Sebastián. Tenía los ojos abiertos. Al colocar la flor, me sujetó la muñeca. «No deje que termine el ramo», susurró.
Le pregunté qué significaba. La última flor siempre es para quien lo trae. Miré el ramo. Había colocado 12. Todavía quedaba una. Al fondo se encontraba la habitación 1307. La puerta estaba abierta. Dentro había una cama vacía y, junto a ella, la mujer vestida de gris. «Ya puede dejar la última», dijo. Sobre la almohada había una placa con mi nombre completo. Retrocedí. La mujer avanzó hacia mí. «Todos los hospitales tienen un piso donde esperan los que todavía no han decidido si se van o se quedan. Las flores ayudan a encontrarlos». Le pregunté quién era. La primera que esperó demasiado. Arrojé la última flor al suelo y corrí hacia el ascensor. Las personas acostadas comenzaron a levantarse. Algunas pedían que les entregara la flor. Otras me exigían que la llevara de regreso. Entré al ascensor y presioné todos los botones. La mujer llegó antes de que las puertas se cerraran. Introdujo una mano y me entregó la flor que había tirado. No pude salir sin completar el pedido. Arranqué los pétalos y los lancé al pasillo. Las luces se apagaron. Cuando el ascensor volvió a abrirse, estaba en la planta baja. Un guardia me encontró sentada en el piso, todavía sosteniendo un tallo sin pétalos. Según las cámaras, había entrado al ascensor y permanecido allí durante menos de 1 minuto. No existía ningún registro del piso 13. Al día siguiente pregunté por la historia del hospital. Descubrí que, décadas atrás, una parte del edificio había tenido un nivel adicional utilizado durante una epidemia. Posteriormente fue clausurado y numerado como área técnica. Una enfermera murió allí después de quedarse atendiendo pacientes durante una evacuación. En una fotografía antigua reconocí a la mujer de gris. Su nombre era Elena. Durante un tiempo dejó de aparecer. Seguí vendiendo flores, aunque nunca volví a preparar ramos de 13. Un año después, una joven se acercó al puesto. Pidió flores para su madre, internada por una operación sencilla. Mientras preparaba el arreglo, encontré una flor blanca entre las rosas rojas. Tenía una cinta atada al tallo. En la cinta aparecía mi nombre. Esa noche Elena volvió. No parecía enojada. Me dijo que el piso 13 tenía una cama vacía desde hacía mucho tiempo y que las habitaciones no podían quedar sin paciente. Cerré el puesto y no regresé. Tiempo después el hospital amplió su entrada. Los vendedores ambulantes fueron reubicados y mi antigua esquina quedó libre. Una compañera continuó trabajando cerca. Hace unos meses me llamó para preguntarme si había regresado a vender flores. Le respondí que no. Dijo que una mujer idéntica a mí aparecía algunas noches con una mesa plegable y 13 baldes llenos de flores blancas. Nadie la veía llegar. La mujer prepara un solo ramo y entra al hospital cerca de la medianoche. Según mi compañera, cuando pasa frente a ella siempre le deja una flor. La última llevaba una tarjeta. Próxima entrega, piso 13. ¿Ustedes habrían entregado la última flor o habrían intentado escapar como Adriana? La tercera experiencia ocurre en Argentina y está relacionada con un vendedor de helados cuyo carrito comenzó a regresar solo desde un parque de diversiones abandonado. Hola comunidad, me llamo Mauro y durante varios veranos vendí helados en Córdoba, Argentina. Recorría plazas, canchas y barrios utilizando un carrito blanco con una campana metálica. Mi zona incluía un parque bastante grande. Durante el día estaba lleno de familias, corredores y vendedores. En uno de los extremos se encontraban los restos de un pequeño parque de diversiones que había cerrado muchos años atrás. Todavía permanecían la estructura de una rueda, algunos juegos oxidados y una boletería cubierta con chapas. El terreno estaba cercado para evitar que la gente entrara. Los vendedores evitábamos ese sector después del anochecer. No porque creyéramos que estuviera embrujado, sino porque era oscuro y solían esconderse personas para robar. Una tarde perdí mi carrito. Lo había dejado junto a un árbol mientras entraba a un baño público. Cuando regresé ya no estaba. Busqué por los senderos pensando que alguien se lo había llevado. Escuché la campana cerca del parque cerrado. Seguí el sonido. Encontré el carrito junto a la reja, con la puerta abierta. Faltaban varios helados, pero la caja del dinero estaba intacta. Pensé que unos chicos habían hecho una broma. Al día siguiente volvió a ocurrir.
Esta vez sujeté el carrito con una cadena mientras fui a comprar agua. Cuando regresé, la cadena seguía cerrada alrededor del árbol, pero el carrito había desaparecido. La campana sonaba detrás de la cerca del parque de diversiones. No entendía cómo había entrado. Busqué una abertura y pasé al otro lado. El carrito estaba detenido frente a la boletería. Sobre la tapa había varias monedas antiguas. Reconocí alguna porque ya no estaban en circulación desde mucho antes. También encontré un boleto de entrada al parque con una fecha de 1976. Me llevé el carrito y decidí no regresar. Sin embargo, cada tarde la campana comenzaba a sonar sola cuando me acercaba al parque. Las ruedas giraban ligeramente hacia la reja, como si algo intentara conducirlo. Una noche terminé de vender más tarde de lo habitual. Atravesaba una calle cercana cuando el carrito se soltó de mis manos. Comenzó a avanzar cuesta abajo. Corrí detrás. No podía alcanzarlo. Las ruedas se movían demasiado rápido y la campana sonaba con fuerza. El carrito entró al parque por una abertura que yo no había visto antes. Cuando crucé la cerca, los juegos estaban encendidos. La rueda giraba lentamente. Las luces de colores parpadeaban y una música antigua sonaba desde altavoces cubiertos de óxido. Había personas caminando entre las atracciones. Vestían ropas de diferentes épocas. Algunas llevaban globos, otras sostenían algodones de azúcar o boletos. Nadie parecía notar que los juegos estaban destruidos. Mi carrito se detuvo frente a una fila de clientes. Comencé a vender sin saber por qué. Cada persona pedía un helado específico y pagaba con monedas viejas. Algunos productos no existían en mi inventario, pero cuando abría la tapa los encontraba dentro. La fila no disminuía. Detrás de cada cliente aparecía otro. Uno de ellos era un hombre con uniforme de empleado. Tenía quemaduras en los brazos y parte del rostro ennegrecido. Pidió un helado de crema. Cuando se lo entregué, preguntó si yo era el nuevo vendedor. Le respondí que no trabajaba allí. El hombre miró mi carrito. Entonces no debería haber traído la campana. Dijo que antiguamente un heladero recorría el parque todas las noches. Durante un incendio, la campana fue utilizada para advertir a la gente y guiarla hacia la salida. El vendedor murió intentando ayudar a varias personas atrapadas cerca de un depósito. Después del cierre, el carrito desapareció. Le pregunté si era el mismo que yo utilizaba. El hombre señaló la parte inferior. Había una placa metálica oculta detrás de una capa de pintura. Mostraba el nombre del antiguo parque y un número de inventario. Mi carrito había pertenecido a ese lugar. Yo lo había comprado usado años antes sin conocer su origen. La música se detuvo. Todas las personas miraron hacia la estructura del depósito. Se escuchó una explosión. El incendio comenzó a repetirse. Las llamas aparecieron en las mismas construcciones abandonadas. La gente empezó a correr, pero no hacia la salida. Corrían en círculos, repitiendo siempre los mismos movimientos. El empleado quemado tomó la campana. «Tiene que llevarlos afuera», dijo. Intenté empujar el carrito hacia la reja. Las personas comenzaron a seguir el sonido. Llegamos hasta una puerta metálica cerrada con cadenas. Busqué otra salida, pero las llamas se acercaban. El hombre me dijo que continuara tocando. Cada vez que sonaba la campana, una persona atravesaba la puerta cerrada y desaparecía. Fueron decenas. Cuando parecía que todos habían salido, encontré a alguien escondido debajo de la boletería. Era el antiguo heladero. Vestía un delantal blanco y tenía las manos quemadas alrededor del mango de otro carrito. Su rostro se parecía al mío. «Falta el vendedor», dijo. Le pedí que me acompañara. Negó con la cabeza. Siempre tiene que quedar alguien para tocar la campana la noche siguiente. El fuego rodeó la boletería. El hombre intentó entregarme su campana. Yo retrocedí. Mi propio carrito comenzó a moverse hacia él. Comprendí que no me había llevado hasta allí para rescatar únicamente a las víctimas. Quería reemplazar al vendedor que permanecía atrapado. Solté el carrito y corrí hacia la puerta. Atravesé el metal como lo habían hecho los demás. Aparecí fuera del parque, sobre el césped mojado. Las luces y la música desaparecieron. Mi carrito continuaba adentro. No quise recuperarlo. A la mañana siguiente regresé acompañado por la policía. Detrás de la cerca no había ningún carrito. Solo encontraron una campana metálica junto a la antigua boletería. La guardé.
Dejé de vender helados y conseguí otro trabajo. Durante meses la campana permaneció dentro de un armario. Nunca volvió a sonar hasta que comenzó el verano siguiente. La primera noche escuché un golpe suave. La segunda, dos. Después empezó a sonar cada madrugada. La tiré a un contenedor de basura lejos de mi casa. A la mañana siguiente estaba nuevamente en el armario. Hace poco demolieron las estructuras del parque para construir edificios. Durante la limpieza encontraron varios objetos enterrados cerca del depósito. Monedas, boletos y restos de un carrito de helados. También descubrieron una fotografía tomada el día de la inauguración. En ella aparece el antiguo vendedor junto a su carrito. El hombre tiene mi cara. En la parte trasera alguien escribió: Mauro comienza esta noche. Desde entonces, cuando oscurece, escucho la campana recorriendo mi calle. Se acerca lentamente hasta detenerse frente a la casa. Nunca miro por la ventana, pero algunas noches una voz anuncia helados utilizando mi nombre. Y cuando el sonido se aleja, siempre falta algún objeto dentro de mi cocina, como si el carrito todavía necesitara mercancía para regresar al parque. Hasta ahora hemos conocido una calle que necesita un vendedor, un hospital que recibe flores para quienes todavía no han muerto y un parque donde la campana parece elegir a su próximo dueño. El siguiente relato ocurrió en Lima, Perú, dentro de una terminal de autobuses que había sido clausurada años antes. Mi nombre es Leonel y durante mucho tiempo vendí café, panes y empanadas cerca de una terminal de autobuses en Lima. Mi carrito era pequeño, tenía 2 termos grandes, una caja de alimentos y una sombrilla que utilizaba durante el día. Trabajaba desde muy temprano. Comenzaba alrededor de las 4 de la mañana porque muchos pasajeros llegaban antes del amanecer. Una madrugada encontré la terminal cerrada. Había un papel pegado en la puerta informando que, debido a una falla eléctrica, las salidas comenzarían más tarde. Pensé en regresar a casa, pero ya tenía todo preparado. Me instalé sobre la acera. Cerca de las 4:30 apareció un autobús. No llegó por la avenida principal. Salió lentamente desde una calle lateral y se detuvo frente a una puerta antigua de la terminal que llevaba años clausurada. Era un vehículo viejo de color verde con cortinas en las ventanas. No mostraba el nombre de ninguna empresa. Bajaron varias personas. Parecían cansadas. Algunas llevaban maletas cubiertas de polvo. Otras cargaban bolsas de tela. Todos compraron café. Me pagaron con billetes normales y regresaron al autobús. Nadie preguntó por la terminal cerrada. El conductor fue el último en acercarse. Tendría unos 60 años. Llevaba uniforme oscuro y una gorra. Pidió 2 cafés. Le pregunté si viajaba con otro conductor. Uno es para el que conduce al regreso, respondió. Le expliqué que él mismo podía llevarlo. El hombre negó con la cabeza. Yo solo manejo hasta que encontramos al siguiente. Subió al autobús. El vehículo permaneció detenido algunos minutos, luego arrancó y regresó por la calle lateral. Cuando la terminal abrió, pregunté por aquella unidad. Nadie sabía de qué estaba hablando. La mañana siguiente volvió a aparecer. Llegó exactamente a las 4:30. Bajaron pasajeros diferentes, aunque el conductor era el mismo. Una mujer compró café y me preguntó si el autobús ya había pasado por Chosica. Le respondí que estábamos en Lima. La mujer se mostró confundida. Entonces volvimos a equivocarnos. Miró hacia el interior del vehículo y comenzó a llorar. El conductor la obligó a subir. Durante varias semanas el autobús llegó todas las madrugadas. Yo vendía casi todo cada vez que aparecía. A veces los pasajeros hacían preguntas extrañas. Querían saber el año, el nombre del presidente o si ciertas carreteras seguían abiertas. Uno de ellos llevaba un periódico fechado 20 años atrás. Otro sostenía un teléfono moderno con la pantalla rota. No parecían pertenecer a una misma época. Una mañana subió un hombre que conocía. Se llamaba Víctor y había vendido comida conmigo cerca de la terminal. Desapareció varios meses antes. Su familia lo había buscado sin resultados. Cuando lo vi bajar del autobús, grité su nombre. Víctor me miró, pero parecía no reconocerme. Le pregunté dónde había estado. En la ruta, respondió. El chofer no encuentra la terminal correcta.
Intenté alejarlo del vehículo. El conductor apareció y me dijo que Víctor todavía no podía bajar. Su boleto no termina aquí. Le exigí que lo dejara. El conductor señaló mi carrito. Usted ya está vendiendo para la empresa. Eso lo convierte en parte del recorrido. Víctor regresó al autobús por su propia voluntad. Antes de subir me pidió que no aceptara el segundo café. Recordé que cada mañana el conductor compraba 2, uno para él y otro para el supuesto conductor del regreso. Aquella vez dejé el segundo vaso sobre el carrito. El conductor insistió. ¿Tiene que entregarlo? Me negué. El hombre sonrió. Entonces vendrá a buscarlo. El autobús se marchó. El vaso permaneció sobre la mesa. El café no se enfrió durante todo el día. Al llegar la noche lo tiré. A las 4:30 de la madrugada siguiente, el autobús no apareció. Pensé que todo había terminado. Unos minutos después escuché el motor detrás de mí. El vehículo estaba estacionado dentro de la terminal cerrada. Las puertas principales seguían con candado, pero el autobús esperaba junto a uno de los andenes. El conductor no estaba. La puerta se abrió. Dentro no había pasajeros, solamente decenas de vasos de café colocados sobre los asientos. Al fondo se encontraba Víctor. Me hizo una seña para que subiera. Dijo que el conductor había desaparecido y que el autobús no podía continuar sin alguien al volante. Le pregunté dónde estaban las demás personas. «En las terminales equivocadas», respondió. Me explicó que el autobús había quedado atrapado durante un viaje muchos años atrás. Una avalancha bloqueó la carretera y el conductor intentó utilizar un desvío. Nunca llegaron a destino. Desde entonces, el vehículo recorría rutas que no correspondían al mismo tiempo ni al mismo lugar. Algunos pasajeros conseguían bajar, pero otros volvían a subir porque descubrían que habían llegado antes de nacer o después de morir. Víctor me pidió el segundo café. Dijo que pertenecía al próximo conductor. Me negué a subir. Entonces, todos los vasos colocados sobre los asientos comenzaron a emitir vapor. Dentro del humo aparecieron rostros. Eran pasajeros mirando desde otras terminales. Uno de ellos era mi padre. Había muerto varios años antes. Lo vi sentado junto a una ventana, sosteniendo un boleto. «El café se está enfriando», dijo. Me acerqué. Víctor me sujetó del brazo y trató de meterme en el autobús. Conseguí liberarme y arrojé el vaso pendiente contra el parabrisas. El vidrio se cubrió de café. El autobús comenzó a llenarse de pasajeros. Aparecieron de golpe en todos los asientos. Algunos gritaban. Otros pedían que el vehículo continuara. El conductor original regresó. Estaba parado detrás de mí sobre el andén. «Ahora falta uno», dijo. Señaló el asiento del conductor. Víctor comenzó a llorar. Comprendí que él había intentado entregarme como reemplazo para poder bajar. Corrí hacia la puerta de la terminal y golpeé el vidrio hasta que apareció un guardia. Cuando las luces se encendieron, el autobús desapareció. Víctor también. El guardia me encontró solo dentro del edificio. No podía explicar cómo había entrado porque todas las puertas permanecían cerradas. Las cámaras mostraban que yo había pasado casi una hora sirviendo café a un andén vacío. Renuncié poco después. Investigué la historia del autobús. Encontré una noticia sobre una unidad desaparecida durante un deslizamiento de tierra a finales de la década de 1980. Nunca localizaron el vehículo ni a los pasajeros. El conductor tenía el mismo rostro del hombre que me compraba café. Víctor continúa desaparecido. Una vez al año recibo un boleto por correo. Nunca tiene remitente. En el frente aparece un número de asiento. En la parte trasera dice: «Incluye café durante el viaje». El último boleto tenía 2 nombres, el mío y el de Víctor. La fecha de salida todavía no ha llegado. Lo que más miedo me provoca es el destino. No es una ciudad. Dice solamente «terminal correcta». La última historia ocurre en Valparaíso, Chile. Un vendedor de objetos usados comenzó a descubrir artículos que todavía pertenecían a personas vivas, y después de venderlos, esas personas desaparecían. Buenas noches, pueden llamarme Guillermo. Durante algunos años vendí objetos usados en las calles de Valparaíso. Colocaba una manta cerca de una feria y ofrecía libros, relojes, cámaras antiguas, adornos y cualquier cosa que pudiera conseguir barata. Compraba artículos en remates, casas de empeño y depósitos.
También había personas que se acercaban directamente a venderme cosas. Una tarde apareció un hombre cargando una valija negra. Era alto, muy delgado y llevaba guantes, aunque hacía calor. Dijo que necesitaba deshacerse de varios objetos porque se mudaba. Abrió la valija. Había relojes, billeteras, llaves, teléfonos y fotografías. Todo parecía usado, pero en buenas condiciones. Le pregunté cuánto pedía. La cantidad era demasiado baja. Pensé que podían ser cosas robadas. El hombre negó con la cabeza. Todavía no las perdieron. No entendí. Me aseguró que todos los objetos terminarían abandonados tarde o temprano y que él solamente los recogía antes. No quise comprar la valija completa. Elegí un reloj, 2 libros y una cámara. El hombre aceptó. Antes de marcharse, me pidió que nunca vendiera un objeto a la persona que apareciera en su fotografía. Le pregunté a qué se refería. El hombre ya se alejaba entre la gente. Al revisar la cámara encontré varias imágenes guardadas. Mostraban a una joven en diferentes lugares: una plaza, un autobús y una casa azul. Pensé que la cámara le pertenecía. La vendí esa misma tarde a un turista. 2 días después vi una fotografía de la joven en las noticias. Estaba desaparecida. La última vez que alguien la vio llevaba una cámara igual a la que yo había vendido. Sentí una fuerte incomodidad, aunque podía tratarse de una coincidencia. Después revisé el reloj. En la parte trasera tenía grabadas unas iniciales. Las busqué en internet y encontré una publicación de un hombre que pedía ayuda para localizar un reloj familiar perdido. La publicación se había realizado esa misma mañana. El hombre todavía no lo había perdido cuando yo lo compré. Guardé los demás objetos y decidí no venderlos. La noche siguiente, al llegar a casa, la valija negra estaba frente a mi puerta. Dentro había muchos más artículos. Una nota decía: "Lo perdido necesita encontrar comprador". Intenté tirar la valija al mar. Hora después apareció nuevamente debajo de mi cama. Cada mañana contenía objetos diferentes. Algunos eran comunes: paraguas, documentos, llaves. Otros resultaban demasiado personales: prótesis dentales, fotografías familiares o mechones de cabello. Comencé a reconocer personas de la ciudad. Una vez encontré la billetera de un comerciante que trabajaba cerca de mi puesto. Todavía lo vi utilizándola esa mañana. Al día siguiente desapareció durante el regreso a su casa. La billetera seguía dentro de la valija. Comprendí que los objetos no pertenecían a personas que iban a perderlos. Pertenecían a personas que iban a perderse. Dejé de instalar el puesto. Me quedé en casa intentando averiguar quién era el hombre de los guantes. Una madrugada escuché voces en la habitación donde guardaba la valija. Al abrir, encontré mi manta extendida sobre el suelo. Encima estaban todos los objetos perfectamente acomodados, como en mi puesto callejero. Había clientes alrededor. Eran figuras transparentes, apenas visibles. Tomaban los artículos y preguntaban precios. Algunos tenían ropa mojada, otros mostraban heridas o manchas de tierra. El hombre de los guantes se encontraba detrás de la manta. «Está perdiendo ventas», dijo. Le pregunté qué ocurría con las personas cuyos objetos aparecían allí. «Van al lugar donde terminan las cosas que nadie encuentra. ¿Están muertas?», el hombre sonrió. «No todas». Me explicó que existen personas que desaparecen sin morir. Salen de una calle, entran a una casa o suben a un vehículo y terminan en un lugar diferente. Sus pertenencias quedan atrás, aunque a veces llegan antes que ellas. Los objetos de la valija servían para recordarle de dónde venían. Cuando alguien compra uno, continuó, la persona pierde el último camino de regreso. Comprendí que al vender la cámara había impedido que la joven pudiera volver. Le exigí que se llevara todo. El hombre negó con la cabeza. «Usted abrió el puesto. Ahora tiene que cerrarlo correctamente». Dijo que debía encontrar a la joven y devolverle la cámara. Solo entonces podría librarme de la valija. Le expliqué que ya la había vendido. El hombre señaló mi manta. La cámara estaba nuevamente allí. La tomé. Al encenderla encontré una imagen nueva. Mostraba una escalera estrecha entre 2 edificios de Valparaíso. Reconocí el lugar. Fui esa misma noche. La escalera parecía normal, pero al llegar al último escalón descubrí un callejón que nunca había visto.
había puestos a ambos lados. Todos vendían objetos perdidos. Montones de zapatos sin pareja, llaves, documentos, juguetes y teléfonos sonaban desde las mesas. Los vendedores permanecían en silencio, con el rostro oculto. Las personas desaparecidas caminaban entre los puestos buscando sus pertenencias. Encontré a la joven frente a una mesa llena de cámaras. Le entregué la suya. Cuando la tomó comenzó a recordar. Dijo su nombre, la dirección de su casa y el día en que había desaparecido. Intentamos regresar por la escalera. El hombre de los guantes bloqueó la salida. Un objeto entra, una persona sale, dijo. Ese es el intercambio. Le pregunté qué quería. Señaló mi puesto vacío. Comprendí que debía dejar algo propio. Le entregué mi reloj, la billetera y las llaves. No fueron suficientes. Finalmente señaló una fotografía que llevaba en el bolsillo. Era una imagen de mi esposa y mis hijos. Me negué. El hombre dijo que sin una fotografía, ellos todavía podrían encontrarme. Con ella en su poder, yo sería olvidado. La joven comenzó a desaparecer frente a mí. Su cuerpo se volvía transparente. Le entregué la fotografía. El hombre la colocó sobre la manta. La escalera apareció nuevamente. La joven y yo conseguimos salir. La llevé hasta una estación de policía. Su familia confirmó que llevaba desaparecida casi una semana. Ella recordaba haber caminado durante unas pocas horas por aquella feria imposible. Regresé a mi casa. Mi esposa abrió la puerta, pero no me reconoció. Mis hijos tampoco. No había fotografías mías en las paredes. Mi ropa había desaparecido y mi nombre no figuraba en ningún documento familiar. El intercambio había funcionado. La joven regresó con los suyos, pero yo había perdido el camino hacia mi propia vida. Desde entonces continúo vendiendo en las calles, no porque necesite dinero, sino porque busco aquella fotografía. La valija negra aparece cada mañana junto a mi manta. Dentro encuentro objetos de personas que todavía no se han perdido. Nunca los vendo, los conservo y trato de localizar a sus dueños antes de que desaparezcan. Algunas veces funciona, otras llego demasiado tarde. Hace unas semanas encontré una fotografía dentro de la valija. Mostraba a mi familia cenando en casa. Todos parecían felices. En mi antiguo lugar había otro hombre sentado. Llevaba guantes negros. En la parte trasera de la imagen había una frase: objeto listo para la venta. Debajo aparecía un precio. Mañana instalaré el puesto en el mismo lugar donde conocí a aquel hombre. Colocaré la fotografía sobre la manta y esperaré. No sé qué ocurrirá si él viene a comprarla. Quizás pueda recuperar a mi familia. O quizás, al vender la última prueba de que alguna vez existí, termine definitivamente en esa feria donde van las personas y las cosas que nadie consiguió encontrar. 5 vendedores ambulantes y 5 lugares donde una venta aparentemente sencilla tuvo un precio diferente al dinero. Una calle que busca conservar a su vendedor, un hospital que encarga flores para quienes se encuentran entre la vida y la muerte. Un parque que necesita a alguien para tocar su campana, un autobús que continúa buscando la terminal correcta y una feria donde se venden los últimos caminos de regreso. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas experiencias les pareció más inquietante? Y si una persona les ofreciera un objeto que todavía no han perdido, ¿lo comprarían o preferirían alejarse antes de descubrir por qué ya les pertenece?